Bienvenidos y bienvenidas a este octubre cimarrón, a esta sexta jornada de visibilización del cimarronaje dedicada al antropólogo e historiador Carlos Esteban Davy, que en medio de esta pandemia se nos ha ido y tenemos pendiente todavía hacerle los debidos honores. Así que esto es un pequeño honor de los tantos que debemos hacerlo al maestro. En nombre de todas las organizaciones que le voy a mencionar, buenas tardes, agradecidos y agradecidas de que estén por ahí. Y desde el pasado 7 iniciamos este octubre cimarrón con las siguientes organizaciones organizándolo: Acción Afrodominicana, Guavancé Viento y Agua, Reconocido, Museo de la Dignidad, Grito de los Excluidos, Afritude, Fundación Juan Bosch, Junta de Prietas, Glefas, Cero Discriminación, RD, Cohabita, Grupo Comunitario para el Desarrollo Juvenil, Red Urbano Popular, Mujeres Sociopolíticas, Mamá Tingó, Fundación Jesús, en ti confío, y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Esta mañana estuvimos depositando un documento que le compartiré por acá el link, un documento donde le estamos mostrando al gobierno una serie de peticiones en relación a la visibilización necesaria a toda la cultura africana, a todas las luchas, al cimarronaje, a la lucha por la dignidad y unas exigencias de visibilización de esta parte de lo que somos y conforma la República Dominicana, con la ubicación de estatuas, de tarjas, con la implementación de educación a nivel de las escuelas, a nivel de las universidades. Y le estaremos compartiendo ese documento por esta vía. A seguida vamos a lo que vinimos. Vinimos a conversar con el profesor Amaury Pérez con la conferencia Negritud, Memoria y Patrimonio Histórico en República Dominicana. Amaury Pérez Vargas es doctor en Historia por la Universidad de la Sorbona de París, Francia. Tiene licenciatura y maestría en Ciencias Sociales y Económicas por la Universidad Católica de París. Actualmente es profesor universitario, profesor investigador en la Escuela de Sociología e Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido catedrático a nivel de posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pontificia Universidad Madre y Maestra, en INTED. Es coordinador del proyecto académico El Aula en el Museo de la Dignidad. Es un extraordinario conferencista y ustedes lo van a probar en minutos, además de un extraordinario ensayista, del cual yo les sugiero que lo persigan porque es un acucioso investigador. Con ustedes en esta conferencia Negritud, Memoria y Patrimonio Histórico en República Dominicana, con el profesor Amaury Pérez. Muchísimas gracias por estar, amigo. Gracias a ti, Maribel. Realmente es un placer compartir contigo nuevamente en esta jornada de visibilización del cimarronaje. Yo espero que tengamos en la vida muchas oportunidades y por supuesto que en ese proceso pues vayan surgiendo nuevas personas, nuevos estudiantes, en este caso, que se interesen en continuar el trabajo de memoria que nosotros venimos desarrollando. Por supuesto, ahora desde la virtualidad. El año pasado tuvimos la oportunidad de poder hacer el recorrido y de algún modo u otro nuestro tema nos va a permitir hacer el recorrido no solamente de la zona colonial, no solamente de Boca de Nigua, sino también de escenarios que lamentablemente el año pasado no pudimos hacerlo por la distancia. Me refiero de manera concreta a el lugar donde se llevó a cabo la primera rebelión de esclavos africanos, que fue precisamente en Monte Alegre. Y esta presentación también toma algunos puntos del interior del país, específicamente dos ciudades que yo tuve la oportunidad de trabajar y de conocer desde el punto de vista científico de los documentos, cómo fueron
las ciudades del Ceibo y de Higüey. Yo voy a solicitar a la compañera, me imagino que es a Ana, que me pase el dominio para poder compartir de algún modo u otro la presentación que he elaborado en torno a este tema, el cual finalidad precisamente llamar la atención sobre el tema del patrimonio que poseemos y que aún no hemos descubierto. Esa parte todavía a mi modo de ver es muy importante. Se han hecho trabajos significativos en el campo de la arqueología, fundamentalmente para revalorizar y conocer lo que fue la sociedad prehispánica, pero no se ha hecho el esfuerzo, a mi modo de ver, suficiente, para no decir que no se ha hecho, ¿no? El esfuerzo suficiente para conocer, profundizar sobre la historia, ¿no?, de los esclavos en el marco de su hábitat, es decir, en el mundo y el medio donde ellos se desenvolvieron. Tenemos escenarios magníficos, como lo es, por ejemplo, de manera concreta, el ingenio de Boca de Nigua, a mi modo de ver, una de las mejores plantaciones que aún se conservan en todas las Américas, ¿no?, para saber y tener de manera directa un contacto in situ con lo que es esa historia, ese mundo de lo que fue la esclavitud y específicamente en el marco concreto de la esclavitud que se desarrolló a través de la... Por supuesto, en nuestra sociedad, tal como lo describió magistralmente Carlos Esteban Davis, pues se conocieron 3 ciclos económicos y en esos 3 ciclos económicos fue en donde se desenvolvió la vida del esclavo. En primer lugar, y esta parte afectó más a los aborígenes, fue precisamente el ciclo del oro, lo que los llevó a ellos a trabajar en las minas y en los ríos, y por supuesto llevó ese proceso a su desaparición. Está el tema del ciclo del hato, que es el más extenso. Bueno, después de ahí vino, por supuesto, el ciclo azucarero, siglo XVI, pues con figuras legendarias que se inscribieron en nuestra historia, como lo es Sebastián Lemba, Diego de Ocampo, entre otros, y por supuesto el ciclo del hato, que fue en el cual yo tuve la oportunidad, afortunadamente, a partir de los documentos que se conservan, pues de profundizar y conocer. Yo creo en todo caso que el trabajo de archivo precisamente permite ir a espacios, escenarios que hoy están de algún modo u otro visibles en el acceso de todos nosotros, y por supuesto las características del espacio son importantes para contextualizar un poco más los hechos que tuvieron lugar en otros tiempos, evidentemente bajo el influjo de la esclavitud y de la colonización. Creo que tengo la posibilidad, vamos a ver aquí precisamente, de compartir la pantalla. Fíjense bien, son de algún modo u otro algunos apuntes que hemos hecho en relación y en torno al tema de la esclavitud. Voy a ampliar. Aquí está. Fíjense bien, esta ponencia parte precisamente de lo que es nuestra experiencia de 10 años de docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, de docente en las áreas de historia y sociología. Aquí en las imágenes que paralelamente iremos presentando, pues evidentemente se da cuenta de un aspecto que es no menos significativo. Fíjense bien, dentro de la reflexión que nosotros hemos desarrollado es a partir de la lectura de los programas y de los manuales escolares, ¿no?, en donde, por supuesto, se aprecia un desconocimiento cuando uno recibe los estudiantes que ingresan, ¿no?, a ese primer ciclo, lo que le llaman el ciclo básico en la Universidad Autónoma. En ese primer ciclo uno se da cuenta de del gran desconocimiento que poseen nuestros estudiantes en torno al tema de la esclavitud, la trata negrera y la abolición. Evidentemente, ese desconocimiento se refleja en el estado en el que se encuentran nuestros patrimonios históricos, y para muestra precisamente ustedes pueden ver ahí una foto que tomamos hace ya unos años sobre lo que fue el ingenio de Monte Alegro, donde se produjo en 1521 la primera rebelión de esclavos africanos en el continente. En ese sentido, por supuesto, estas reflexiones están pues llenas de toda esa experiencia y de todas esas lecturas, y por supuesto esperamos que sea del provecho y el agrado de todos, ¿no? A modo de constatación, podemos señalar que la historia de la esclavitud, la trata negrera, continúa siendo ignorada, marginalizada y descuidada por nuestro sistema educativo. En efecto, la cuestión de la transmisión de la esclavitud en el país nos demuestra un total fracaso del sistema educativo por parte del Estado, que rechaza hacer frente de manera frontal la crítica a su pasado colonial.
creo, Maribel, y ahí está una imagen representativa. Cuando hicimos el recorrido el año pasado, pues muchas personas no sabían que en este hospital, el Hospital Nicolás de Bari, pues fue fundado precisamente por una negra, la negra Micaela. Está recogido en varios testimonios, en varios documentos históricos, que fue precisamente a partir del trabajo que ella desarrollaba que el gobernador, en este caso Nicolás de Obando, decidió construir ese hospital. Y me consta que esa práctica se mantuvo durante todo el siglo XVII, el siglo XVIII, porque precisamente en los documentos históricos del Archivo Real, en este caso de Higüey, pues se registran precisamente cartas de libertad que dan cuenta precisamente de mujeres que trabajaban dentro de ese espacio laboral como enfermeras. En ese sentido, por supuesto, ese hospital jugó un papel importante en donde las personas, lo estoy viendo, ya. Okay. Y particularmente, pues, las personas negras tuvieron un papel preponderante. Entonces, como educadores, fíjense bien, observamos el desconocimiento del pasado que no solamente moldeó nuestra sociedad colonial, sino también la sociedad dominicana del presente. Por esa razón, consideramos pertinente integrar en los programas escolares la historia de la esclavitud como un acontecimiento mayor en la historia dominicana. Es evidente que la enseñanza de la esclavitud estará directamente vinculada a la cuestión de la condición de los negros, por lo que su orientación contribuirá decisivamente desde nuestro punto de vista a la lucha contra las discriminaciones raciales en el país, especialmente aquella que se realiza en contra de las poblaciones descendientes precisamente de los esclavos africanos. Sin embargo, hay que decir que esta historia no concierne únicamente a los descendientes de esclavos, ya que alcanza y se eleva a una dimensión mayor, pues la libertad del ser humano no puede pensarse sin el estado de servidumbre. En ese sentido, vale decir que las nociones de ciudadano y libre se constituyeron contra la del esclavo, por lo que lejos de ser anecdótica y marginal, entendemos que la historia de la esclavitud debería estar en el centro, ¿no? Ya que es la historia que nos explica cómo se construyó y constituyó nuestra ciudadanía. En ese mismo orden, en el marco de la colonización, que fue pues donde se desarrolló la historia de la esclavitud, esta nos sirve para enseñar la noción de soberanía, ¿no? Y vincularla a propósitos imperiales que siempre han tenido y sentido un gran desprecio por seres humanos, especialmente hacia aquellos, ¿no?, que fueron considerados o son considerados todavía hoy como inferiores, ¿no? Desde esta perspectiva, pues militamos para que los programas escolares a nivel básico, medio y superior se aborde de manera especializada la historia de la esclavitud en el país, ya que nos ofrece un terreno fértil para la reflexión de cuestiones tan fundamentales para nuestra sociedad como son, por ejemplo, la relación entre república y colonia, la historia de la ciudadanía. Hay un trabajo muy interesante de Julio Ibarra Cuesta, ¿no?, en el archivo publicado de Súbditos a Ciudadanos sobre la evolución, ¿no?, y la forma en la que se fue obteniendo la ciudadanía en los pueblos del Caribe, el acceso a la libertad y la igualdad y la diversidad cultural y la democracia están presentes dentro de la historia de la esclavitud. En ese sentido, en el marco de la memoria, estamos diciendo que no se han hecho esfuerzos, no podemos decir eso, se han hecho significativos esfuerzos. Uno de ellos, a mi modo de ver, de los más importantes, fue precisamente el que se gestó a mediados de la década del 2000 con el proyecto de la Ruta del Esclavo. Ese proyecto era un proyecto bien ambicioso, tenía puntos concretos que se pensaban construir y desarrollar a partir precisamente de la buena voluntad de todos y, por supuesto, implicando de algún modo u otro el multiculturalismo estatal de la UNESCO, que evidentemente es el Estado Dominicano signatario de varias convenciones, entre ellas, por ejemplo, la que tiene que ver con la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, ¿no? En ese sentido, por supuesto, el Estado Dominicano tiene un compromiso que tiene que honrar y, por supuesto, todo este esfuerzo se inscribe dentro de ese objetivo. Ahí ustedes pueden ver, fíjense bien, el sitio está todavía disponible, un poco en abandonado y en desuso, parece que no le han dado la continuidad necesaria. Todos sabemos que la UNESCO ha tenido últimamente problemas a nivel económico precisamente a partir de un bloqueo que le han impuesto en términos de fondos, ¿no?, por posiciones que adoptaron dignas y justas en torno al pueblo palestino. En ese sentido, ustedes pueden ver y apreciar algunos de los objetivos que se contemplaron a corto plazo, en este caso, con relación a ese proyecto muy importante, que yo lo que entiendo es que debemos hacer el esfuerzo de retomarlo y relanzarlo para nuestra sociedad.
Fíjense bien, se llevaron a cabo reuniones, se llevaron a cabo encuentros, se vincularon personalidades del quehacer intelectual, político y social de nuestro país, entre ellas, por supuesto, el ya fallecido y por supuesto una de las referencias principales en los estudios sobre la negritud, don Hugo Tolentino Dip, entre otras grandes figuras intelectuales de nuestro país que se vincularon a ese proceso y a ese esfuerzo, ¿no?, de rescatar y revalorizar, ¿no?, la identidad y la negritud dentro de nuestra sociedad. Aquí está, fíjense bien, esto es ya de cara más bien a las poblaciones. Aquí tenemos la imagen pues de la negreta, un poco para mantener ese vínculo y ese contacto, no diríamos con la calle, sino con los escenarios específicos de donde tuvo lugar la esclavitud. Ustedes saben que la negreta fue precisamente el espacio en donde llegaban los esclavos, eran depositados, y por supuesto es un espacio que está íntimamente vinculado al tráfico y comercio de esclavos. Aquí ustedes pueden ver pues las acciones que estaban llamadas a ser promovidas, ¿no?, por este proyecto significativo, pero lamentablemente, fíjense bien, como decíamos, uno puede constatar que lamentablemente el proyecto pues no alcanzó las dimensiones que se esperaban, fundamentalmente en el plano del trabajo con las comunidades y por supuesto de objetivos concretos como es el tema de la conmemoración de los días en los que se debe celebrar la esclavitud. En ese sentido, por supuesto, yo creo que uno de los logros que se obtuvo, y por supuesto esto fue antes de la ruta del esclavo, y es precisamente la declaración de patrimonio oral e intangible de la humanidad de la Cofradía del Espíritu Santo, ¿no?, en Villa Mella, la Cofradía de los Congos, el cual por supuesto es ya de algún modo u otro un paso de avance significativo en los esfuerzos que se han hecho, y nosotros lo decimos precisamente porque un eje central de esta conferencia es el tema de la memoria, de los esfuerzos que se han hecho por una gran cantidad de personas. En ese sentido, fíjense bien, yo destaco de manera muy particular dentro de esos esfuerzos los trabajos que ha hecho mi compañera y amiga Maribel Núñez, ¿no?, con su espacio de acción afrodominicana, el querido y maestro Dagoberto Tejeda, ¿no?, el trabajo del amigo Darío Solano, Soraya Aracena, entre muchos otros, por supuesto. Uno no los puede mencionar a todos, pero realmente quiere reconocer y rendirle tributo en ese sentido a todo aquel que ha aportado su granito de arena para que la memoria histórica de lo que fue la esclavitud dentro de nuestra sociedad pues se mantenga vigente. Y por supuesto esto se hace desde diferentes ámbitos. Yo en ese sentido también reconozco el trabajo de la compañera Ana María, ¿no?, que ella desde su espacio pues ha estado promoviendo de algún modo u otro ese legado que nos enriquece y nos honra y que por supuesto es el que nos une y nos convoca hoy en día en este espacio. Aquí está también, fíjense bien, otro de los esfuerzos, y yo lo destaco de manera muy particular, la exposición, por ejemplo, de la compañera Quisqueya sobre el tema de RD, esclavización silenciada, ¿no? Ahí uno puede ver, son simple y llanamente muestras. Por supuesto, queda un gran trabajo que se ha realizado por presentar, pero no obstante es bueno por lo menos destacarlo, el gran esfuerzo que se ha hecho desde el ámbito, no vamos a decir privado, sino desde la sociedad civil, ¿no? Desde la sociedad civil organizada a través de los grupos. Hay muchas organizaciones que están integradas dentro de este proyecto de visibilización del cimarronaje. En ese sentido, nuestro tributo, respeto y reconocimiento a cada una de esas organizaciones que están laborando y haciendo su esfuerzo, ¿no?, para que esta historia se pueda dar a conocer, que la gente sepa sus raíces, sus orígenes, precisamente de un fenómeno que lamentablemente en el tiempo y con la práctica se fue naturalizando. Es decir, el tema de la esclavitud se volvió un hecho natural, es decir, esa discriminación y desigualdad entre las por cuestiones étnicas se fue naturalizando, y en ese sentido, por supuesto, el trabajo educativo es imperioso dentro de nuestra sociedad para poder transformar la realidad que conocemos y que de algún modo u otro pues nos hace ser críticos del presente y del mundo en el que estamos. Entonces, aquí vemos precisamente, fíjense bien, que lo que se ha hecho, y ya esto es orientándonos un poco más a la parte del patrimonio, los esfuerzos que se han hecho, uno ha visto que el Estado le ha puesto de algún modo u otro empeño e interés, es precisamente en resaltar los aspectos que no son o que no están vinculados específicamente al tema de la esclavitud. Cuando se aborda el tema de lo colonial, pues por supuesto el Ministerio de Turismo se ha implicado
han habido recursos para restaurar los edificios y patrimonios coloniales, pero evidentemente con un claro sesgo que no revaloriza ni reivindica la presencia de lo afro en nuestra historia y nuestra cultura. En ese sentido, por supuesto, la imagen aquí es alegórica a un monumento que fue restaurado. Por supuesto, ese monumento lo restauró en un primer momento Trujillo, y por supuesto es un claro deslinde ideológico el que uno observa en los esfuerzos que se han hecho para restaurar y revalorizar de algún modo u otro el pasado colonial. En ese sentido, por supuesto, ustedes pueden ver aquí en la imagen, ahí está la puerta de San Diego, que era la puerta por donde ingresaban los esclavos. Esta puerta es importante pues rescatarla y resaltarla como un espacio significativo de la memoria de lo afro, ¿no? En esto hacemos uso, fíjense bien, como decíamos, en este estado de cosas se encuentra una explicación científica, ya que en República Dominicana, por supuesto, nosotros queremos orientar, fíjense bien, a desarrollar un poco la arqueología como disciplina científica para el estudio y el conocimiento de la historia. La arqueología, por supuesto, trabaja, a diferencia de la historia, que trabaja normalmente con documentos y puede trabajar también haciendo historias orales con personas vivas, pues evidentemente la arqueología se concentra en objetos inertes, es decir, objetos sin vida. Y ahí está, la puerta de San Diego es un objeto inerte, es decir, un objeto sin vida, pero que por supuesto posee un valor histórico, y en ese valor histórico el arqueólogo pues debe de algún modo u otro desentrañar para poder producir y explicar la historia a partir de este objeto. Puede ser también una vasija de barro, entre otros objetos que el arqueólogo pues evidentemente se concentre a estudiar. De hecho, fíjense bien, el análisis podría extenderse, además de los espacios, ¿no?, que uno los ve abandonados, sin nombre, sin rotulación, sin explicación de su valor histórico y de su importancia o significación. Todo esto uno lo puede llevar también a los programas educativos, a los cuales deben ser objeto de un estudio a profundidad, ya que sin duda están ligados al legado intelectual y político de inferiorización y de racismo histórico, cultural, colonial y republicano que se tiene hacia África, su cultura y los descendientes de africanos en República Dominicana. Basta decir que esta visión está resultando uno de los grandes obstáculos para superar, ¿no?, la forma en la que los investigadores de algún modo u otro van conociendo ese pasado. Esta invisibilidad intelectual, ¿no?, hacia las tradiciones de la cultura afro en nuestro país tiene sus orígenes en el siglo XIX, ¿no?, cuando la élite criolla buscó crear en el imaginario una identidad que asociaba lo dominicano con lo indígena para desviarlo de lo negro. Yo creo que el maestro Dagoberto ayer fue bastante explícito y pudo exponer de manera magistral su visión en torno al papel que jugaron precisamente algunos intelectuales, entre ellos precisamente la figura que se destaca aquí, que no es nada más y nada menos que Manuel de Jesús Galván. La figura de Galván, por supuesto, jugó un papel importante y tuvo sus efectos en el campo de las ciencias sociales y específicamente en el campo de la arqueología, ya que la arqueología precisamente si se concentró a trabajar y a estudiar el pasado histórico, pues lo hizo fundamentalmente concentrándose en lo que fue nuestra etapa precolombina, prehispánica. Y en ese sentido, por supuesto, se destaca y uno reconoce y reivindica la labor y el aporte. No es tampoco que lo estamos viendo como algo malo, pero es una consecuencia de algún modo u otro de la influencia y de la importancia que se le dio al indigenismo. Aquí uno reivindica y valora precisamente la figura de don Emilio Boiria, por ejemplo, entre otras personalidades como Marcio Veloja, Elpidio Ortega, entre otros arqueólogos que continuaron la labor y el rescate de lo que es precisamente ese legado indígena que permanece y que de algún modo u otro en algunos casos ha sido rescatado y llevado a los importantes que se conocen dentro de nuestra sociedad. Aquí tenemos, fíjense bien, el trapiche, ¿no? Es uno de los pocos elementos que explican, creo que es una sala muy pequeña, solamente hay unos grilletes y un trapiche. Ahí se da cuenta uno lo reducido que ha sido la labor arqueológica, ¿no? En este caso muy concreto, nos estamos refiriendo a la sala que se le consigna al tema de la esclavitud en el Museo de las Casas Reales. Por supuesto, fíjense bien, hay espacios como el Museo del Hombre, donde se le da una importancia mayor, pero ciertamente desde nuestro punto de vista no ha sido suficiente, porque no ha habido la suficiente voluntad de llevar a cabo, como decíamos, una labor arqueológica digna o comparable en este caso al trabajo que hiciera una figura que hoy estamos honrando con esta jornada
de visibilización del cimarronaje, o sea, comparable al trabajo que hiciera un Carlos Esteban Davie en el campo de la historia. No hay en ese sentido ese legado en el marco de la arqueología, y ciertamente en función de eso, pues uno, a partir del entendimiento que tenemos de cómo se ha construido la historia, de cómo ha jugado la ideología, su papel y su rol para marginalizar de algún modo u otro poblaciones subalternas, en ese sentido pues cobran aún más valor y significación los trabajos y los esfuerzos que han hecho consagrados intelectuales de nuestro país. Fíjense bien, aquí yo voy a mencionar de primero a la maestra Celsa Albert, no la mencioné, aquí está la compañera Fátima Portorreal, las menciono por ser mujeres, ponentes de algún modo u otro del género femenino en el campo historiográfico. Ciertamente están los trabajos, además de los de Carlos Esteban Davie, de Franklin Franco, Hugo Tolentino, El Dago, Raimundo, entre otros, que han hecho su esfuerzo, la misma Quisqueya, sus aportes para de algún modo u otro dar a conocer lo que fue la esclavitud dentro de nuestra sociedad. Fíjense bien aquí, y en esta parte, pues por supuesto, era que queríamos orientar la reflexión, la arqueología de la esclavitud y el cimarronaje, ¿no? Una distinción económica, académica y política frente a la memoria. Hablar de la arqueología de la esclavitud significa investigar la materialidad producida en contextos de sometimiento y cautiverio. En ese sentido, una arqueología de la esclavitud apuntaría a una cultura material construida en la proximidad y en sujeción diaria con el amo. Por otra parte, una arqueología del cimarronaje sería aquella que retendría una materialidad producida dentro de la resistencia a la esclavitud o desarrollada en la autonomía al margen de la espacialidad del poder del propietario o del amo. Esta distinción resulta fundamental para resaltar el carácter político y cultural de la resistencia de los esclavizados durante los más de 3 siglos de esclavitud en la República Dominicana, viviendo un destino que ellos no escogieron. Más allá de su alcance científico, esta diferenciación tiene una dimensión política si tenemos en cuenta los reclamos de memoria de las comunidades de la diáspora africana en el mundo. Estos tienen en común un fin que concierne más a la dignidad de su pasado, que pasa por el tapiz histórico de la resistencia hecha durante siglos en el marco del sistema colonial. El cimarronaje sirve de base, ¿no?, para la reconstrucción de los seres humanos en sus diferentes ámbitos y esferas. Desde el punto de vista científico, y esta distinción es útil para medir la especificidad de las tareas a realizar durante la prospección arqueológica, es muy diferente establecer una delimitación de las excavaciones para el caso de poblaciones en situaciones de esclavitud. Es decir, por ejemplo, los personajes que yo estudié y conocí a través de las cartas de libertad eran personas que estaban en situación de esclavitud, ¿no? Y por supuesto estaban sujetos a la especialidad del amo. Y definir un marco de excavación para las poblaciones que habían huido y logrado construir una autonomía territorial y cultural fuera del control de los agentes del sistema y de los dueños de esclavos. Es decir, en este caso, fíjense bien, se puede llevar a cabo estos dos tipos de modelos de arqueología. Uno, por ejemplo, y aquí está la imagen de Los Naranjos, perteneciente al Maniel de Neiva, ¿no?, en la provincia de Barahona. Ese Maniel que Carlos Esteban Davie describió de manera magistral, su historia, su evolución en el tiempo, la lucha de los esclavos por mantenerse como libres, ¿no? Por supuesto, debe estudiarse desde el punto de vista arqueológico con desde otra perspectiva, ¿no? Y por supuesto, en ese sentido, el trabajo es fundamental para poder rescatar, ¿no?, los objetos, los elementos importantes que nos permitan conocer parte de ese pasado que permanece oculto bajo tierra dentro de esos espacios y territorios. La arqueología de las haciendas, ¿no? Aquí hay varios espacios significativos, como por ejemplo la Casa Grande de Palabé, el ingenio de Monte Alegro, el ingenio de Engombe y por supuesto los dos ingenios de Boca de Nigua, el ingenio de Boca de Nigua y el ingenio Diego Caballero, que también está en Nigua, ¿no? Conocer el marco geográfico de la vida de los africanos y sus descendientes en República Dominicana, así como su estado de cautiverio y libertad, es un requisito previo y necesario para la investigación arqueológica. El margen de maniobra para la modificación de paisajes naturales, así como para la fabricación de objetos o el establecimiento de determinadas prácticas de culto, requiere un trabajo minucioso si queremos identificar las particularidades de cada proceso, porque no es lo mismo ser un esclavo doméstico, un esclavo de plantación en las fincas agrícolas o un esclavo jornalero en las ciudades. En la esclavitud de plantación, como la que se desarrolló en Boca de Nigua, la vida cotidiana transcurría cerca del amo, generando culturas esclavistas sometidas a un contexto de sujeción
mediante castigos corporales admitidos por los códigos negros, ¿no? En ese contexto, las personas en cautiverio sufrieron de una extrema violencia física y ciertamente psicológica, incluso la muerte. Fíjense bien aquí, yo voy a destacar, aquí está, vuelvo para atrás, quiero destacar, esta es la imagen que Maribel utilizó precisamente para la segunda conmemoración de la jornada del cimarronaje. Aquí vemos la palma de la libertad que fue plantada por Jean-Pierre Boyer cuando declaró la abolición de la esclavitud en nuestro territorio. Aquí está la Real Cárcel y aquí está un elemento no menos significativo que es la picota. La picota, uno cuando ve esta imagen pues nos permite pues hacer un poco de arqueología dentro de los espacios físicos y sobre todo en este caso dentro de la ciudad. En el tema específico, fíjense bien, nosotros el año pasado hicimos precisamente nuestra reflexión y nuestra exposición sobre la rebelión de Boca de Nigua y por supuesto sobre eso sabemos que el amigo ya fallecido también, arqueólogo dominicano, Fernando Luna Calderón, fue testigo, ¿no?, de los castigos físicos porque pudo hacer trabajo, pudo hacer algunas excavaciones que le dieron muestra del castigo físico que sufrieron los esclavos, ¿no? En el marco del sistema esclavista. El castigo corporal fue feroz, ¿no? Él pudo ver las mutilaciones de los esclavos, y por supuesto se vieron con gran signos de crueldad en el trato en la que fueron de algún modo u otro sus huesos recuperados. En ese sentido, emprender la esclavitud de la arqueología de la esclavitud, ¿no?, en las haciendas coloniales, debe investigar también las prácticas violentas permitidas por los códigos españoles, ¿no? Y por supuesto el terror que se originó. Un aspecto importante y es una incógnita que todavía se mantiene y por supuesto es un desafío para los arqueólogos que deben llevar o que llevarían a cabo el trabajo, fíjense bien, para rescatar ese patrimonio histórico que tenemos dentro de nuestro subsuelo, es precisamente saber dónde están enterrados los esclavos, por ejemplo, de esa comunidad que habitó lo que hoy es Boca de Nigua, ¿no? Ese es un aspecto importante. Resaltamos precisamente aquí, fíjense bien la imagen de la picota. La picota era el lugar en donde, pues, los esclavos eran azotados, era una tradición, era un símbolo del vasallaje. En España hoy en día quedan pocas porque la Constitución de Cádiz, pues, emitió un decreto para abolir todas las picotas. Fíjense bien que hasta en el lenguaje uno utiliza ese término. Cuando uno, por ejemplo, se ve sometido a la picota pública es porque le van a dar azote. Y en ese sentido, por supuesto, ese era el lugar en donde los esclavos eran castigados, frente a la Real Cárcel, y por supuesto siempre estuvo cerca de la influencia de la iglesia que validaba y legitimaba estas prácticas de deshumanización. Para que los individuos pudieran llevar a cabo estas prácticas de crueldad, pues evidentemente tenían que haber un discurso que las legitimara y por supuesto no es de sorprenderse que tuviese esa vinculación y esa conexión de algún modo u otro, es decir, en términos de proximidad en el espacio físico, ¿no?, con relación a la iglesia. Fíjense bien aquí, esta imagen es también alegórica. Aquí pues no se puede ver, aquí está ya la palma derribada, pero un poco más acá estaba precisamente la picota erguida frente precisamente a la Real Cárcel, que hoy es lamentablemente desfigurado y transformado en otra cosa que no fue en términos de su valor histórico. Hoy es el Museo de la Catedral. En ese sentido, por supuesto, nosotros invocamos que es importante para poder conocer y profundizar sobre los espacios y los lugares de memoria, pues profundizar en los archivos, en la documentación. Nosotros mismos con Maribel precisamente teníamos ciertas dudas y al final validamos precisamente a partir del estudio de los documentos la ubicación exacta en donde estaba la Puerta de Lemba, que evidentemente recordaba el martirologio de esa gran figura de la lucha en contra de la esclavitud como lo fue Sebastián Lemba. Aquí está, fíjense bien, el símbolo de la picota. Esta picota es una picota que está, ustedes la pueden ver, estas son textos tomados de Wikipedia, evidentemente para dar cuenta un poco de lo que son las picotas, pero yo voy a mostrar, y esto es muy significativo, fíjense bien, yo en mi recorrido por Higüey y el Ceibo, pues me encontré con picotas, ¿no? Y las picotas estaban precisamente al lado de las iglesias coloniales. En el Ceibo hay una iglesia colonial, en Higüey hay una iglesia colonial y justamente al lado estaban las picotas. Las picotas eran y son todavía hoy la plaza pública, la plaza mayor
era en donde estaba precisamente las picotas. Aquí ustedes pueden ver la picota del Ceibo. A mi modo de ver, ahí ese era el lugar. La historia va transformando los espacios y sus significados. Es labor nuestra de algún modo u otro rescatarlo. Pero aquí podemos ver una picota con toda propiedad, con toda claridad. Estaba justamente colocada en los alrededores, en las proximidades, al frente de la iglesia colonial del Ceibo. Y por supuesto, ese era el centro de la Plaza Mayor de esa localidad, que era, fíjense bien en términos históricos, y yo tengo los datos a partir de los censos, ¿no? Era la tercera ciudad en importancia durante la colonia. El Ceibo, Santiago y Santo Domingo eran las tres principales ciudades en el país. Por supuesto, el Ceibo representaba a todo, al partido, no, el partido del Ceibo representaba fundamentalmente la mayor provincia en la región este del país, y por supuesto tuvo mucho contacto y mucha conexión con el tema de la ganadería. Los ceibanos son ateros, eso es por tradición. De algún modo u otro ese vínculo lo retoma luego, y esa conexión, una figura infausta dentro de nuestra historia como lo es Pedro Santana, pero nos recuerda precisamente el carácter atero, y por supuesto esa población con esas características, pues uno encuentra dentro de los objetos, dentro de la ciudad, dentro del paisaje, uno puede situarse un poco dentro de esa historia. De igual modo, fíjense bien aquí, esta es la picota que yo pude identificar, ¿no? En función de su proximidad con la iglesia colonial de Higüey. Con esto, fíjense bien, yo pues concluyo de algún modo u otro esta presentación. El amigo Anthony Stevens Acevedo, una de las figuras que me honra en términos personales con su amistad, está aquí presente. Nosotros hicimos ese recorrido y por supuesto pudimos identificar esos espacios como espacios en donde se llevaban a cabo esas prácticas en contra de la esclavitud, y por supuesto a partir de ahí esta reflexión que orienta precisamente hacia el valor o el rescate o el uso de la arqueología para poder conocer de algún modo u otro nuestra historia, específicamente en lo que concierne a la negritud, ¿no? Y a la memoria que debemos tener como país y como sociedad. I have a question. Yes. Bueno, sí, habrá pregunta. Extraordinario. Nos ha hecho un recorrido como que si fuera sábado en la mañana, un poco más. Si fuera sábado en la mañana y estuviéramos haciendo el recorrido en toda la ciudad colonizada. Muchísimas gracias a Mauri. Extraordinario trabajo de investigación. Es importantísimo ver que quedan esos vestigios como lo de las picotas todavía, y me pregunto si la población en esos poblados donde existen tiene conciencia de lo que eso significó. ¿Qué significa para eso? Mira Maribel, déjame decirte algo que lo descubrí hace poco. Hay un texto en internet que explica precisamente ese espacio de la picota que uno observa en el Ceibo. Y va dando cuenta de cómo el lugar fue cambiando, pero no habla del tema de la esclavitud. Se señala precisamente que tiene su origen, que fue fundado en 1756, por lo menos es lo que destacan. Por supuesto, el Ceibo es una ciudad muy antigua. Tú sabes que Juan de Esquivel precisamente persiguió a la población del Ceibo y llevaron a cabo posteriormente la matanza en el Cacicajo de Higüey en contra de Cutubanamá. Y Juan de Esquivel después se fue a colonizar y a conquistar y a oprimir a los indígenas allá que estaban en Jamaica. Pero fíjate bien, nos da cuenta de cómo en el tiempo fue cambiando de significación esa misma plaza. Y por supuesto no hay esa referencia a la esclavitud. Pero esa referencia, por supuesto, nosotros que sabemos, que tenemos documentos, que estamos conscientes de la historia y del peso que tuvo y la significación, la esclavitud, sabemos que ese fue un espacio por excelencia para ese tipo de prácticas oprobiosas que, por supuesto, lamentablemente muchos esclavos sufrieron. Hablábamos de la zona del este, de esa gran zona donde están todos estos vestigios que dejó el colonialismo, y quería preguntarte a Mauri, ya viniendo hacia la academia,
Si desde la Universidad Autónoma, por ejemplo, tienen conversaciones con los maestros para incursionar en esta temática, por ejemplo, estas importantes jornadas que realizamos de ir a todos estos lugares que están ahí para el conocimiento, para ir creando una conciencia. Si tú has motivado, si tú has visto que en la universidad, desde la academia se esté hablando de esto. Y la otra que quería preguntarte es tu experiencia con los estudiantes cuando conversan sobre este tema, de ver la historia con una mayor expansión. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ellos? ¿Cuál ha sido el nivel de aceptación o no de todo estos conocimientos y de todo este cambio? Bien, Maribel, fíjate, en la universidad se ha hecho esfuerzo. Uno reconoce a varias personalidades, entre ellos el compañero Dagoberto, que fue director del área de cultura durante varios años en la universidad, estuvo haciendo el trabajo de rescate y revalorización. Realmente yo entiendo que ha habido una tradición significativa en el campo de la producción científica, con figuras como Franklin Franco, figuras como, y bueno, hay un departamento que tiene un cuerpo docente, entre los que está Quisqueya, está el compañero Aquiles Castro, la maestra Petronila. Realmente hay un buen equipo, hay un buen grupo, yo diría, para poder desarrollar y llevar a cabo un esfuerzo mayor para poder dar a conocer en términos históricos lo que fue la esclavitud. Por supuesto, estos esfuerzos de algún modo u otro no se han concretizado, pero las cosas tienen su tiempo y esperemos que en lo adelante se puedan trabajar. Por supuesto, la investigación histórica ha estado ganando y ha estado produciendo aportes significativos. Aquí está precisamente el compañero Anthony Stevens, que tiene pues el relato de la experiencia y de los aportes que han logrado desde Nueva York, desde la Universidad de CUNY, ¿no?, con los primeros negros en las Américas, con el portal de los primeros negros en las Américas, que es un aporte significativo para el trabajo intelectual que se debe hacer de cara a la población estudiantil. Es una herramienta sumamente valiosa que permite ponerle a los estudiantes el conocimiento de la historia con documentos fehacientes de lo que fue aquel periodo en sus diferentes manifestaciones, tanto en el tema, por ejemplo, de la manumisión, como el tema de las relaciones de género que se desarrollaron específicamente con relación a las esclavas, lo que tiene que ver precisamente con el tema del cimarronaje, las luchas de los esclavos por su libertad, entre otros aspectos que aborda este portal, que es muy significativo y que es parte de ese esfuerzo extraordinario que se viene haciendo desde las aulas para dar a conocer, para difundir, para de algún modo u otro transformar esa realidad en términos de conocimiento que hoy en día conoce nuestra sociedad, porque lamentablemente lo que uno encuentra es un gran vacío, ¿no?, en torno a la temática de la esclavitud y la lucha precisamente de los negros dentro de nuestra sociedad. En ese sentido, por supuesto, entiendo que tu pregunta es valiosa, ¿no?, porque entiendo que el mayor esfuerzo debe estar orientado para cambiar esa realidad que uno diagnostica como un problema, pues evidentemente eso pasa a través de la educación. Sí, bueno, sería importante que nuestro amigo Anthony Stevens participara un poquito y nos narrara un poquito de esa experiencia. Yo estuve viendo, Anthony, saludo, bienvenido y disculpa. Creo que tú sabes muy bien los ataques que se sufren aquí. El tema del fascismo es muy fuerte, que crece cada día. Así que le pedimos disculpas a Anthony, a todas las personas que están viéndonos, ya sea a través del Zoom como a través de las diversas redes sociales. Y ver cómo nos cuenta y hacernos ya la invitación un poco más oficial a estos archivos, esta gran compilación de archivos que ustedes han tenido, han realizado en CUNY University. Lo estuve viendo antes de ayer y de hecho dentro de la bibliografía que estuve compartiendo para que la gente pudiera nutrirse de estos temas en toda la literatura que estamos compartiendo de
de esta sexta jornada de visibilización del cimarronaje, puse el link de CUNY. Ojalá que te anime, Anthony, no dé unas palabras. Mucho gusto, encantadísimo de estar compartiendo con todos ustedes esta conversación. Rápidamente, lo que te puedo decir es que ese portal que se llama First Blacks in the Americas, o Primeros Negros en las Américas, es un producto, a mi manera de ver, de un momento histórico muy particular de la comunidad dominicana inmigrante en Nueva York, y representa una especie de confluencia de el deseo de un sector, vamos a decir, con un poco más de educación formal o más conciencia histórica de la comunidad dominicana, que pudo meter el pie como empleados y docentes en la universidad. La conexión de esa preocupación con la misma realidad social que vive la comunidad inmigrante dominicana en Nueva York y en Estados Unidos, en cuanto a su conexión muy directa y cotidiana con la población afroestadounidense o afro-norteamericana y sus luchas, especialmente en el legado del movimiento por los derechos civiles. A nosotros, los dominicanos de Nueva York, esta es mi opinión, y especialmente a los que somos prietos, se nos plantea un dilema sociológico casi cotidiano aquí en nuestra convivencia con la población afroestadounidense, con el famosísimo tema de la mentalidad racial dominicana y la pregunta aquella de hasta qué punto los dominicanos en general nos identificamos o no como negros o descendientes de africanos, y lo que eso plantea en la relación con una población afroestadounidense que a la vez que tiene un sentimiento de identidad racial, resultado, entre otras cosas, de las mismas prácticas racistas y excluyentes de la sociedad de Estados Unidos, yo creo que a la vez son una etnicidad dentro de la población estadounidense. Entonces, con mucha frecuencia ocurre que por la diferencia histórica, de experiencia histórica de la negritud que traemos los dominicanos desde República Dominicana a nuestras familias, y lo que ha sido la experiencia vivida de ellos en un régimen donde ha habido hasta todavía hoy unas relaciones extremadamente excluyentes, muchas veces se plantean tensiones y malos entendidos, en el sentido de, bueno, ¿en qué pie estamos parados los dominicanos de Nueva York con el tema de la identidad racial y todo lo que eso significa? Entonces, ese portal lo hicimos este grupo de colegas, la mayoría, no todos, pero la mayoría descendientes de dominicanos que estábamos trabajando en CUNY, con la intención de educar tanto a la población dominicana de Nueva York, a la población dominicana de República Dominicana, en la medida en que tuvieran la disposición de darle atención a esto, pero también una manera de educar al público estadounidense, incluyendo la población afroestadounidense, en cuanto al hecho de que, sin que suene pedante, la realidad es que los dominicanos somos el pueblo afro más antiguo de las Américas, modernas, sencillamente, porque ahí fue donde empezó la negritud que se puede constatar de una manera documental. Entonces, fue un proceso sumamente interesante. Y hablando de Carlos Esteban Deive, en gran medida, yo creo que para varios de los que trabajamos en ese proyecto, ese esfuerzo constituyó esencialmente una continuación o una expansión, si ustedes quieren, desde la diáspora, del esfuerzo pionero de gente como Franklin Franco, Hugo Tolentino y el mismo Carlos Esteban Deive. Es decir, cotidianamente en esos 6, 7, 8 años de búsqueda de documentos y de procesamiento digital de los documentos, que, bueno, haciendo de tripas corazón, con los conocimientos que teníamos, con los recursos que teníamos, con las ayudas técnicas que teníamos en ese momento, fuimos haciendo, siempre lo vimos como una continuación y una adaptación y una profundización. Y una manera, dentro de nuestras posibilidades aquí en la diáspora, de llamar la atención sobre la importancia tremenda que tuvo ese esfuerzo de parte de esos predecesores nuestros, estos pioneros que hicieron ese trabajo. Una de las cosas que hizo o intentamos hacer en el portal, que por cierto, creo que Amaury lo indicó ya, es un portal bilingüe. Todo lo que está dicho ahí está dicho en los dos idiomas, de manera que un muchacho en un pueblo de Montecristi que está interesado por esto lo puede leer a cabalidad, o cualquier persona estadounidense, anglófona o de otro país del mundo
también lo puede hacer. Y hasta donde hemos visto, en la medida en que sondeamos Internet de vez en cuando, creo que 2 años y pico después de que se lanzara, que fue en diciembre del 2016, todavía sigue siendo la colección de documentos sobre los comienzos de la presencia negra en las Américas coloniales más grande y más organizada que hay en Internet. Y bueno, a nosotros nos da una cierta satisfacción que eso que se creó lo haya hecho un grupo de gente que da la casualidad de que son parte esencial de la comunidad dominicana de Nueva York. Parece que el portal está ganando audiencia poco a poco, pero a veces algunos de nosotros nos quejamos de que no tiene más visibilidad, a pesar de lo original que es en el sentido de aportar un material que no aparece en ningún otro sitio en Internet, organizado y presentado de una manera empaquetada, como un todo coherente. Y tengo algunos amigos y amigas de la comunidad dominicana que, irónica o sarcásticamente, me dicen: Anthony, pero date cuenta que es que lo que ustedes han hecho está planteando una especie de alternativa a otros portales que hay en Internet, especialmente dedicados a la experiencia de la esclavitud en el mundo anglófono o el mundo francófono, que no llegan tan lejos, porque resulta que, de nuevo, la experiencia de esclavitud en las Américas empezó en República Dominicana. Entonces es como que la gente de la comunidad dominicana de Nueva York se está dando este lujo en Internet de estar cacareando el tema de los orígenes de la negritud y de la experiencia de la negritud y de la esclavitud, con una insistencia, como hacemos nosotros, de que tiene una relación con República Dominicana que es prioritaria, ¿no? Es lo que les puedo compartir así más rápidamente. En otro sitio intenté describir, que creo que se va a publicar pronto, una especie de testimonio de lo que fue la experiencia de construcción de ese portal, porque yo lo miro ahora desde fuera, no solo como una experiencia personal, sino como una experiencia comunitaria dominicana. Ese portal no existiría si nosotros no fuéramos parte de una comunidad con la experiencia histórica peculiar que tiene la comunidad dominicana residente en Nueva York, a diferencia de otras que puede estar en Alaska o en Florida. Entonces, nada, me alegro que ustedes sientan que, o crean, entiendan que está haciendo un aporte. Y lo otro que me atrevería a decir, y no tiene una relación tan directa con el portal, es un tema mucho más genérico, que lo hemos hablado con algunos de ustedes en otra ocasión, es que toda esta presentación que ha hecho brillante a Mauri y toda la conversación que está llevando adelante esta celebración del cimarronaje encabezada por Acción Afrodominicana, a mí me parece que, digo, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Es muy fácil pontificar desde una silla, pero a lo que a mí me empuja el participar y el oír esta conversación es a reiterar esta gran pregunta, que en realidad es una pregunta estratégica, de qué es lo que podemos hacer nosotros, los que compartimos esta preocupación ardiente, intensa, por este tema de la herencia afrodominicana y su valor y la necesidad de revaloración. ¿Cómo podemos coaligar nuestras energías, nuestras ideas, nuestras imaginaciones, nuestros talentos en este momento histórico particular de la sociedad dominicana, para entre todos hacer que el tema, vamos a decir, avance de una manera un poquito más rápida que lo que podemos hacer trabajando nosotros individualmente? Y lo dejo ahí porque es un tema que me preocupa y me apasiona, y lo único que haría es llamar la atención a que le demos continuidad a esta conversación. Creo que es importante lo de las fechas, pero necesitamos hablar de la afrodominicanidad entre cada octubre y octubre. Y si me empujan, necesitamos un diálogo regular, porque es un tema extremadamente complejo y amplio e importante que deberíamos de hablar el año entero. Y perdonen la pedantería de hacerle llamado, pero realmente eso es lo que pienso. Tengo 64 años de edad, casi a cumplir el mes que viene, y no me quiero morir sin ver que el tema de la visibilidad y la atención y el tratamiento y la incorporación del legado histórico y cultural afrodominicano, respaldando todo lo que ha dicho Amaury, se convierta en un tema más prioritario de lo que es hoy.
porque es una parte esencial nuestra y la gente que controla el Estado Dominicano, las élites dominicanas, no nos han consentido hasta ahora que ese tema tenga el lugar que merece. Y como decía Dagoberto ayer, en esa exposición, que para mí, más que un análisis, fue una especie de manifiesto oral que estaba haciendo ahí, ese llamado de Dagoberto a la lucha. Es decir, ¿qué podemos hacer entre todos de una manera proactiva para hacer que esto avance como se merece, como los dominicanos o muchos dominicanos que tenemos esa idea nos merecemos? Porque habrá algunos que no se identifican con esa herencia. Y yo digo, bueno, bien para ellos. Pero ¿y qué pasa con nosotros, los que consideramos que esa herencia es importante? Nosotros que somos dominicanos como cualquier otro, que pagamos impuestos como cualquier otro, que votamos como los demás, ¿dónde está la voz nuestra de cara al Estado dominicano? Entonces, creo que es un diálogo que necesitamos mantener. Y gracias por oírme. Extraordinario, Anthony. Son muchas preguntas que tenemos. Lo que si realmente tenemos en las manos son preguntas del cómo. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo de que la gente pueda identificarse con lo que es? Para mí es sumamente importante. Es un diálogo que tengo, es un diálogo de interacción que tengo con las izquierdas dominicanas. Le insisto a las izquierdas, hasta que este tema no sea manejado, no hay un avance político dominicana. Porque lo primero que una persona tiene que tener es reconocerse quién es. Y en ese reconocerse, actuar con dignidad, reconocer su dignidad, reconocerse para poder ser pagos trascendentales de bienestar común. Es sumamente importante. Mientras exista la no negación, la negación, no hay posibilidad. Es una gran tarea que tenemos, incluso la gran tarea de cómo elegir tratar este tema. Ya tuviste lo que ha pasado hoy. Sí, sí, sí. Que por cierto, es una experiencia que la hemos vivido los dominicanos que empujamos esta temática aquí en Estados Unidos. Quizá con un nivel de grosería menor, pero que conste, por si alguno de ustedes no lo sabe, que dentro de la comunidad dominicana neoyorquina, con lo grandísima que es una especie de espejo de lo que es, no exactamente, pero es bastante representativa de lo que es también la población dominicana en el exterior, en el país de origen. Entonces, nosotros tenemos aquí toda la gama de orientaciones ideológicas que tú te puedes encontrar en la población dominicana, y una de ellas está representada por la gente de ultraderecha dominicana de la comunidad dominicana de Nueva York, con todos los subgrupos y fragmentos de grupos que ustedes conocen, y en más de una ocasión esta gente ha hecho presencia pública en actividades donde hemos estado hablando y discutiendo y analizando la temática afrodominicana con una intención absolutamente boicoteadora, destructiva, insultante, agresiva y en cierta manera violenta. Es decir, nosotros hemos vivido, yo mismo cuando estuve envuelto en el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad Pública, una de las cosas que ocurrió fue que en la etapa en que estábamos construyendo el portal Los Primeros Negros de las Américas, resultó ser también una especie de coincidencia histórica la etapa de la iniciativa política de la derecha dominicana en República Dominicana de despojar a la población dominicana de origen haitiano de su ciudadanía dominicana. Y hubo muchos o varios en la comunidad dominicana de Nueva York que hicimos presencia pública o expresión pública del rechazo a ese proceso y de la apoyo y solidaridad al derecho a la ciudadanía de esos otros dominicanos que son nuestros paisanos de origen haitiano. Bueno, eso motivó que un grupo sometiera una solicitud formal a la Cancillería de la Universidad CUNY, donde básicamente estaban diciendo, mire, aquí le presentamos estas 95 páginas de expresiones públicas de este individuo que trabaja en el Instituto Ciudad Dominicano, que se llama Anthony Stevens Acevedo, donde denigra, denosta, ataca, ofende a la patria dominicana a través de todos estos gestos de apoyo al tema dominico-haitiano y a la negritud y a la cuestión
que como sabemos para ellos decir afrodominicano quiere decir también haitiano, ¿no? Entonces hubo una solicitud formal de que se me quitara del puesto, y la universidad lo que hizo fue que acogió la solicitud, me mandó una copia a mí. Ahí me di yo cuenta de todo lo que había hablado en público, que no me había dado cuenta sobre el tema. Lo analizaron, lo evaluaron, y al juzgarlo con los criterios de defensa de derechos de la conciencia y de la libertad de expresión dentro de la universidad y tal, que por lo menos siguen más o menos vigentes aquí, se decidió que la solicitud no tenía mérito, que no había bases para la acusación o para el exigir que porque alguien en su vida pública o privada pública defienda ciertas ideas en cuanto a qué es la dominicanidad o qué debería de ser la dominicanidad según lo que nosotros la entendemos, eso no justifica que a alguien se le despoje de un puesto de trabajo. Y cuento la anécdota, Maribel, porque creo que es útil que se sepa en República Dominicana que las luchas más o menos pro-democráticas que alrededor del tema de la cultura dominicana llevan ustedes adelante afanosamente dentro del país de origen, con mucha frecuencia cuestan precios y experiencias hasta cierto punto bastante parecidas a los que nos atrevemos o queremos empujarlas aquí en la sociedad estadounidense también. Sí, es porque somos los dominicanos. Todos esos años de sembrarnos todo esta negación de ser. Aquí, en Holanda, en Argentina, donde quiera que estemos, en España, Estados Unidos, será la misma respuesta. Y trayéndonos a la conversación, buscando a Mauri, hay una pregunta que tú también, Anthony, luego que Mauri participe, también puede participar, contestar. ¿Cómo podemos iniciar un proceso de reconocimiento de la negritud en República Dominicana, tomando en cuenta de que es un país de mayoría descendiente, de que el genoma social indica que es un país de mayoría afro? ¿Cómo nosotros podemos, ustedes catedráticos, activistas también, cómo podemos ir iniciando un proceso de reconocimiento de la negritud en la República Dominicana? A Mauri, chequea a ver cómo tú puedes. No te oímos, tiene que activar el micrófono. Ya. Sí. Bien, tú sabes que lo primero, yo debo decir que tengo otro compromiso. Tú sabes que ya el tiempo se me está acortando, pautado para hoy, pero yo voy a dar respuesta a la pregunta porque considero que es fundamental. Y yo durante la tesis se dividía en varias partes. Trabajamos el tema de la manumisión en las primeras partes, trabajamos la parte cuantitativa en la segunda, y en la tercera abordábamos el fenómeno posterior, es decir, cuando el esclavo se liberaba. Y ese capítulo o esa parte tiene algunas 90 páginas bien desarrolladas y toma en cuenta dos elementos que son importantes y que permiten responder a esa pregunta y entender el problema en el que se encuentra la sociedad dominicana. Yo trabajé dos figuras con el apellido Sánchez. Uno era el esclavo Cristóbal Sánchez y otro era Antonio Sánchez Valverde, ¿no? El criollo. Es la mejor expresión de la intelectualidad del siglo XVIII, de la élite intelectual dominicana, pero por su condición de mulato no pudo alcanzar ser arzobispo de Santo Domingo, que era lo que él tenía en su norte, ¿no? Como objetivo. Su condición de mulato le imposibilitó lograr ese propósito y por supuesto eso pesó mucho en él. Pero yo pude entender en ese proceso nuestra esclavitud, por un lado, con sus características, que es muy diferente en este caso a la que se dio en la colonia francesa. Puedo decir, por el otro lado, y esto va a responder a la pregunta,
yo pude entender las características que distinguen al pueblo dominicano. Contrariamente a esa afirmación, o sea, aquella que plantea que somos un pueblo de negros, esto puede ser chocante, y Anthony de algún modo u otro va a encontrar en los elementos de mi argumentación, pues elementos de análisis propios del campo de donde yo provengo, porque yo llegué a la historia por la sociología, yo llegué a la historia por la esclavitud, pero mis orientaciones y mis problemáticas de fondo tienen una raíz sociológica. Y en ese aspecto, por supuesto, yo pude identificar, ¿no?, que este no es un pueblo, lamentablemente no es un pueblo de negros, es un pueblo de mulatos. Y esto cambia todo. Porque el mulato se encuentra en un estrato medio entre el blanco y el negro. Ni es blanco por un lado, ni es negro por el otro, es mulato. Y por supuesto, en esas contradicciones se debate el drama del dominicano. Como tú decías, Maribel, y eso es muy interesante, yo te resalto una gran figura del campo de la intelectualidad, Albert Memmi, que escribió la obra El retrato del colonizado. Pues por supuesto, Albert Memmi dice, ¿no?, lo que se naturalizó en el proceso de la colonización fue el racismo. Y ese es, por tanto, el legado de la colonización. Y el racismo es un fenómeno natural porque se naturalizó. Lo otro, lo que tú y yo hacemos, combatir el racismo como fenómeno y expresión de esa colonialidad, pues por supuesto es una labor que requiere un esfuerzo, porque no se desarrolla de manera natural. Lo que va a desarrollarse de manera natural es el racismo. Y el dominicano está atrapado en esa contradicción, y eso es lo que lo marca, y eso es lo que lo caracteriza. Por eso muchas veces no se va a identificar con el negro, porque él siente que no lo es, aunque él sabe que él tiene esa raíz, ¿no? Él no lo desconoce, pero no se asocia, no se identifica. Y en ese sentido, por supuesto, uno va viendo cómo en el marco específico y concreto de nuestra sociedad, lo negro inclusive tiene también al mismo tiempo dentro de nuestra sociedad ciertas diferencias en función de dónde proceda la persona. Porque una cosa es ser negro y otra cosa es ser haitiano. Son dos cosas muy distintas. Hay clasificaciones, por supuesto, y dentro de esas jerarquías raciales, que por supuesto se han creado a partir de los elementos étnicos, ¿no? Porque la raza solamente es una, Anthony, es una ficción hablar de raza, ¿no? Pero ciertamente, fíjense bien, y con esto respondo a esa pregunta, ese es parte del elemento en el cual nosotros nos encontramos y de la dificultad para trabajar el tema dentro de nuestra sociedad. Porque hay, de hecho, ¿no?, un elemento, y eso está en el subconsciente, eso está incrustado en el fondo del dominicano, si se quiere, ¿no? Hay una cuestión que, fíjense bien, no les va a permitir identificarse con esa historia. Y lo hizo durante el tiempo de la esclavitud. El que lograba, Anthony, alcanzar la libertad no se identificaba con el esclavo. Y esa fue una tendencia en toda la América colonial, española, y en la parte francesa se dio igual. Los mulatos no comenzaron por el deseo de liberar y de abolir la esclavitud, no, querían la abolición para ellos. Y esa posición de estrato medio, ya un análisis de clases sociales, tal como lo formulara Marx, nos permite comprender esas contradicciones que se dan dentro de ese ser, que en este caso es el mulato, y por supuesto su distanciamiento a pesar de su procedencia o de su proximidad con los sectores marginados y con los sectores subalternos, pero su distanciamiento en términos ideológicos porque de algún modo u otro el sistema, y en este caso el colonialismo, lo llegaba a beneficiar porque lo hacía ser superior a otro. Pero por supuesto, todas estas son cuestiones que merecen ser profundizadas en términos de discusión y que por supuesto tal vez aquí no tenemos el tiempo para llevar a cabo el debate y la discusión sobre el tema. Maribel, ahora eres tú la que tiene el micrófono apagado. Bien, Maribel, todavía no se oye. Anthony, yo tengo un compromiso con tu amiga y compañera Quisqueya, que tú sabes que estoy un poco presionado con eso. Ahora sí, bueno, te quería plantear que como tú tienes ese compromiso, te podríamos plantear que te despedimos. Nos quedamos respondiendo esta pregunta con Anthony
y nada, seguimos. Mañana tenemos otro compromiso y vamos a continuar. Tu ponencia ha sido extraordinaria. Parte de la pregunta que nos hacía la compañera de cómo iniciar el diálogo lo estamos haciendo con todos estos recorridos, esta conferencia, tu experiencia, tu trabajo a nivel de los estudiantes. Es decir, que ya se inició un trabajo para este reconocimiento de lo que somos como pueblo y encontrar nuestra dignidad y valorarla. Te auguro éxito en tu próximo encuentro. Ojalá que el fascismo no logre. Pero él no dijo que se iba de aquí, Maribel. Sí, me tengo que ir, Ana. Sí. Tengo el compromiso con Quisqueya. Sí, él tiene un compromiso. Ya tiene media hora de retraso. Bueno, entonces nos gustaría que Anthony nos respondiera esta pregunta ya desde la diáspora, esta persona que está mirando desde fuera. Yo sé que tú siempre vienes a la República Dominicana y que pudiera estar contaminado con lo de acá, pero a ver si puede darme una óptica, a veces mirando desde lejos, se pueden tener otras visiones. ¿Cómo podemos iniciar un proceso de reconocimiento de la negritud en la identidad dominicana? Fíjate, un comentario adicional que quería hacer, porque como decíamos, es un tema muy complejo con muchas aristas y muchos aspectos, ¿no? En el comentario que hice antes, estaba insistiendo en mi propia vivencia de, por decirlo de alguna manera, una ansiedad existencial respecto a qué hacer con esto, ¿no? Ves que se te va pasando la vida, tú quieres ver a tu país, a tu pueblo, a la sociedad a la que tú perteneces de otra manera. Y una de las preguntas humanas que uno se hace es, bueno, ¿me tocará la suerte de ver algún cambio antes de irme para el otro lado, ¿no? Entonces estaba recargando las tintas un poco, de una manera un poco fuerte sobre ese asunto en ese momento. Pero también debo decirles que, y esto conecta directamente con la pregunta respecto al futuro, ¿no? O al presente futuro. Yo estoy viviendo, y vuelvo a lo que decía Dagoberto Tejeda ayer. Yo vivo desde la diáspora este proceso en la diáspora y mirando hacia lo que ocurre en República Dominicana de una manera que en última instancia es muy esperanzada. Es decir, yo creo, y por eso me interesó tanto el testimonio de Dagoberto ayer, a quien conozco personalmente poco, pero humana e intelectualmente bastante. Me llamó mucho la atención cómo él desde su guarida, decía él ayer en su casa, ¿no? Pero creo que se refería a su vida cotidiana. Él ha ido observando lo que él considera, y yo tiendo a coincidir con esa evaluación, cambios para mejor en lo que es el tratamiento, la vivencia y la experiencia de la negritud o de la afrodominicanidad en República Dominicana en la sociedad de hoy, comparado con lo que se vivía hace 20 años o lo que algunos de nosotros, yo tengo 64, vivíamos cuando yo crecí en República Dominicana al final del Trujillato. Entonces, no es lo mismo, pero es que el atraso, la acumulación de discriminación y de exclusión ha sido tan sistemática, tan generalizada, tan oprobiosa, si uno quiere, tan opresiva, que uno lo que quisiera es ver un cambio mucho más rápido. Es decir, uno quisiera ver simplemente que llegáramos a una situación que el sentido común moderno, democrático de muchos de nosotros nos dijera, bueno, hemos llegado a un punto donde las herencias diversas de raciales y étnicas del pueblo dominicano se están tratando y reconociendo y visibilizando con la dignidad que les corresponde como herencias humanas que son, sea de la gente que son descendientes de sirio-libaneses, los que son descendientes de chinos, los que son descendientes de japoneses, los que son descendientes de judíos, o los que somos descendientes de negros o de africanos, sean los que somos descendientes de los antiguos negros dominicanos que empezaron a llegar, vamos a decir, sin exagerar, con Cristóbal Colón, porque en el primer viaje de Colón ya está documentado que hubo uno, o hay un análisis
que indica de una manera muy convincente que hubo un sirviente joven de Colón, un tipo libre que era sirviente de Colón, y luego de Colón morir, regresó a las Américas, a este proceso de aventura, de oportunidad económica y de todo tipo, que mucha gente en Europa venía, y el tipo terminó en Centroamérica un poco haciendo vida de colonizador, un prieto haciendo vida de colonizador, pero era un ladino, era un tipo que se había criado entre españoles y al parecer portugueses. Entonces, yo veo la situación actual con esperanza. Lo que pasa es que, como decía Dagoberto ayer, el reto es tan enorme, tan complicado, que uno se pregunta cómo dar pasos adelante. Lo primero es que pienso que todos debemos de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Obviamente siempre hay maneras de mejorar, y creo que cada uno debe hacerlo con ese sentido autocrítico, pero me parece que el reto está en cómo crear mecanismos de colaboración entre todos nosotros para, ¿cómo decir?, fortalecer la cuestión. El esfuerzo es más contundente cuando se hace de una manera coordinada entre varios que si se hace de una manera dispersa entre muchos, ¿no? Entonces, bueno, ahora la pandemia a mi manera de ver, a muchos como a mí, nos ha concientizado de la utilidad de estos medios audiovisuales digitales en Internet, que era algo a lo que yo antes realmente no le daba casi ninguna atención, pasándome la vida mirando documentos del siglo XVI. Entonces, óyeme, este es un instrumento que hay que utilizar al máximo, y ver hasta qué punto podemos crear una especie de cultura habitual de comunicación a través de estos medios de una manera más organizada, de manera que si el Estado, más que el Estado, ayer hablaba mucho de Dagoberto del Estado, pero yo creo que cuando todos nosotros hablamos del Estado, lo que estamos queriendo decir son los paisanos que ocupan y controlan el Estado. El Estado no es, sí, puede ser una entidad abstracta, pero la manera en que existe en la vida es la burocracia que controla el gobierno. Vaya. Entonces, mientras convencemos a estos paisanos nuestros de que estas otras cosas hay que hacerlas de otra manera, yo creo que podemos usar estos medios digitales y las ocasiones que tengamos. Tengo esperanza cuando se resuelva el tema de la pandemia, las ocasiones que tendremos de rejuntarnos físicamente otra vez, codo con codo, ver cómo vamos creando una especie de diálogo permanente organizado en el mundo digital, de manera que aprovechemos lo digital para crear como una especie de avanzadilla sobre los temas más urgentes que nosotros creemos que deben de tratarse con este asunto de la herencia afrodominicana en el marco de lo que debería ser en una sociedad auténticamente democrática, el respeto, la integración, la aceptación, la celebración, el apoyo, la promoción, la visibilización de todas las herencias culturales. Pero es que da la casualidad de que, como decía Mauri, la mayoría de los dominicanos somos negros mulatos, o como lo querramos describir, y no se puede negar el peso contundente que tiene la herencia negroafricana en nuestra cultura y en nuestros perfiles raciales o fenotípicos. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se le dé apoyo y respaldo a todas las manifestaciones y las herencias culturales. Pero lo que no se puede hacer es dejar a la herencia afrodominicana fuera o discriminada. Eso no puede ser. Entonces, me parece que estos recursos digitales lo tenemos que exprimir al máximo, pensar cuáles son las maneras en que podemos ir tratando todos estos asuntos, planificando, imaginándonos ese futuro que queremos, ¿no? Y los pasos que podemos dar, de manera que lo que hoy en día la pandemia no nos permite hacer, sentándonos alrededor de la misma mesa físicamente, y lo que el Estado dominicano, es decir, nuestros queridos paisanos que controlan el gobierno y la administración pública, y que administran los recursos públicos que nosotros, todos los dominicanos, pagamos con nuestros impuestos, porque es de ahí que salen, no es de otro sitio. Mientras los convencemos a ellos de que nos den más apoyo, más espacio, yo me quedo con la insistencia de Dagoberto Tejeda ayer de que todo lo que se ha logrado ha sido a base de
arrimar el hombro y luchando en solidaridad nosotros unos con otros. Entonces, si la burocracia dominicana, si los ilustres paisanos que controlan el Estado, de los partidos que han sido elegidos al gobierno, quieren por fin darse cuenta de la importancia que esto tiene, la dignidad que esto tiene, mientras tanto yo propongo que nosotros vayamos ingeniándonosla para aunar esfuerzos y quizás con la mirada más sabia posible de cómo ir dando los pasos de una manera consecutiva sin nunca dejar que la ambición arrebatada nos meta en camisas de 11 varas que no podemos resolver, sino en cosas concretas que podamos decir, bueno, primero vamos a dar este paso, cuando se logre esto seguimos en la otra dirección, y quizás de esa manera podemos ir construyendo algunos avances tangibles, concretos, que cuando miremos para atrás, digamos, bueno, en los últimos 5 años o 10 años hemos aportado esto, aunque todavía nos quede todo esto otro por caminar. Lo que plantea Maurice de la necesidad de la educación pública. ¿Cómo vamos a meter el tema afrodominicano? Que en realidad es el tema histórico dominicano, porque las distorsiones y las confusiones y los ocultamientos no se refieren solamente al aspecto de la afrodominicanidad. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, el mero hecho que a Maurice mencionaba de las dinámicas de relaciones sociales o de conflicto social en la historia dominicana sigue siendo un aspecto que solo uno lo encuentra en los libros y los análisis de ciertos historiadores dominicanos. No forma parte de la cultura histórica pública dominicana. La Comisión de Efemérides Pública Dominicana solamente celebra, ¿cómo es? Efemérides Histórica Dominicana. Solamente celebra los conflictos con la nación haitiana. Pero, y ahora están incorporando la lucha de los constitucionalistas del año 65. Pero tú no notas necesariamente un enfoque sistemático en lo que ellos plantean en cuanto a las luchas liberadoras del pueblo dominicano, porque ahí entonces hay que meter mano entre los dominicanos que han querido controlar y oprimir a la nación dominicana y los dominicanos que se han pasado la vida intentando resistir esa opresión. Y eso tiene entonces unas implicaciones presentes de que es una manera de hablar de la historia más conflictiva de lo que quizás las élites dominantes de nuestros paisanos les gustaría que estuvieran en el tapete, ¿no? Pero yo tengo fe, pero es importante que mantengamos el diálogo. Es un diálogo difícil. Estamos abriendo camino a medida que avanzamos. Entonces va a haber tropezones, va a haber retrasos, va a haber incluso a veces tal vez retrocesos, pero creo que lo que necesitamos fundamentalmente es una especie de terquedad moral, de tener esta esperanza, de insistir y saber que cuando nos metamos a planificar un asunto, una iniciativa, por encima de la incomodidad que va a costar ponernos de acuerdo, al final va a resultar algo que vamos a poder hacer entre todos. Yo, por ejemplo, tengo mucha esperanza de cara al año que viene con el tema de la conmemoración del 5º centenario de la primera rebelión antiesclavista de las Américas, que fue la que ocurrió en el río Nigua en 1521. Ese diálogo lo intentamos empezar aquí en Nueva York, se estancó un poco Duquesa, por una razón. En Duquesa. Bueno, debo de hacer la aclaración. Aquí estamos en familia, ¿verdad? Y siempre con ese espíritu crítico al que se refería a Mauri. Desde el punto de vista más histórico, yo planteo hoy en día que en realidad no fue en Duquesa donde eso ocurrió. Ocurrió en un lugar de la cuenca del río Nigua, que es muy grande, que todavía no se ha determinado. ¿Qué pasa? Que las ruinas del ingenio de Duquesa o de Monte Alegre son una reconstrucción que hizo o Diego Colón o la viuda virreina de Diego Colón, que se llamaba María de Toledo, en lo que fue básicamente un traslado de la plantación desde ese lugar indeterminado del río Nigua a ese lugar de Duquesa.
algunos historiadores como Amadeo Julián, por ejemplo, abogado y miembro de la Academia Dominicana de la Historia, especialista en historia colonial dominicana temprana, ya le han metido mano al asunto y han ido iluminando el tema. Hay documentos que muestran que, bueno, primero, el documento clásico tradicional, que es la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo, claramente ubica el primer ingenio de Diego Colón o de la familia Colón en la cuenca del río Nigua. Y para cualquiera que conoce la geografía y ese territorio, está muy claro que la orilla del río Nigua está en un sitio y Monte Alegre, las ruinas de Monte Alegre, junto a Río Higüero, que lo conocí este año por primera vez, al ladito del terreno del aeropuerto Joaquín Balaguer, ¿verdad? En Higüero, son dos sitios diferentes. Entonces, la interpretación histórica es que se desmonta el ingenio de Diego Colón en el que ocurrió la rebelión, en un momento dado después de la rebelión, por cierto, y María de Toledo ella y su marido deciden trasladarlo a ese sitio de Higüero porque, por lo visto, si no recuerdo la geografía o la hidrografía mal, el río Higüero, que es uno de esos ríos dominicanos que una parte del año va muy bajito, con muy poca agua, pero en otra temporada sube mucho. Ese río es un afluente del río Isabela. Entonces la idea era localizar el ingenio, la plantación, en un sitio desde el cual, cuando se cultivara la caña y se produjera el azúcar, fuera fácil llevarlo hasta la capital, hasta la ciudad vieja, quiero decir, de Santo Domingo. Entonces la idea era que desde esa zona, en barcazas, bajando hasta el río Isabela, por el río Isabela se podía bajar hacia el sur, desembocar en el Iguamo y llevar lo que fuera los fardos o los sacos de azúcar o las cajas, que las hacían por lo visto en una caja de madera, directamente hasta los barcos y en el puerto de Santo Domingo, exportarlas en los navíos que llegaban directamente hasta Sevilla o a las ciudades españolas que fuera. Entonces, yo oigo a Mauri a plantear lo de Duquesa, y sí, eran los mismos dueños, pero parece haber evidencia suficiente hoy en día. Eran lugares diferentes. Para que eran lugares. Pero opino que eso no debe ni por un momento hacernos vacilar respecto a la importancia que tiene las ruinas de Duquesa, porque es que ese ingenio de Duquesa fue el que más duró, llegó hasta el siglo XVIII, y eso Amadeo Julián ya lo ha rastreado a través de los documentos. Pero tenemos dos retos. Tenemos el reto de reconstruir el sitio de Duquesa con lo que parece ser, se dice, cuando uno llega allí, uno se da cuenta que esas ruinas están muy fragmentadas. Y la historia oral dice que lo que ocurrió fue que cuando se construyó el aeropuerto Joaquín Balaguer en Higüero, los ingenieros y las empresas encargadas no anduvieron con mucho miramiento para ver dónde había un muro que pudiera ser antiguo o no. Le metieron los tractores, desbarataron una gran cantidad de la propiedad, y todo eso habría que tener ahora un equipo adecuado de arqueólogos y de especialistas en historia de la arquitectura, pero sobre todo arqueólogos, para que de una manera racional y bien planificada eso se pueda reconstruir. Ese es un ingenio de los años 1530. Hay muy pocos ingenios en América, en el continente, tan viejos como es. Ahora, el de Diego Colón, donde ocurrió la rebelión, es por lo menos 10 años anterior a ese. Y uno se pregunta, si se hace una buena prospección arqueológica con los recursos tecnológicos que hay hoy en día de exploración, ¿no podría ser que descubriéramos todavía hoy algunos restos en la cuenca del río Nigua, que es tan grande? Lo que pudieron haber sido los restos de ese ingenio original. En Nigua había varios ingenios en el siglo XVI, y solo solemos hablar del de Diego Caballero y del de Boca de Nigua, porque son los que están todavía visibles a flor de tierra. Pero eso no debe hacernos renunciar a la reivindicación de todo ese otro legado. La cuenca de Nigua, hasta donde yo recuerdo, ese es el origen de la esclavitud en las Américas. Entonces, en resumidas cuentas, yo propongo, Maribel, que con todas las limitaciones que tengamos en este momento, lo fundamental es que
mantengamos vivo el diálogo y que no dejemos que lo expandamos más allá del mes de octubre. Y eso que ustedes hicieron de redactar ese documento de propuesta de política pública oficial, eso hay que machacarlo, insistirlo, difundirlo, desarrollarlo, porque creo que es un instrumento muy útil. A la pregunta tuya, bueno, una de las agendas debería de ser trabajar ese documento en la medida en que fuera, vamos a decir, mejorable o desarrollable. Claro. E insistir con todos los sectores sociales dominicanos. Insistir, a ver por dónde empezamos a encontrar un poquito de respuesta. En el Congreso tenemos algunos nuevos representantes electos, hasta donde yo conozco, que deberían de ser mínimamente receptivos a siquiera dialogar sobre ese tema. Y una vez tengamos un aliado o una aliada ahí adentro, sea aliado en el nivel de los diputados o aliada en el nivel senatorial, y con esto estoy haciendo dos alusiones mínimas muy concretas, ¿ok? Sin mencionar nombres, se abriría una puerta de conversación sobre esta cuestión que nos ayudaría a llegar a ese punto de lo que aquí en Estados Unidos llamaríamos en inglés la normalización del tema afrodominicano, que deje de ser un asunto que nos produzca agobio y que sea parte de nuestra cultura cotidiana. Sí, y mil gracias por aguantarme otra vez. No, ha sido extraordinario. Nos indica que tenemos que hacer diálogo contigo, de que hay que abrir una tarde para entrar a la biblioteca de CUNY, que tú nos des las indicaciones, que nos diga esto está aquí, esto está aquí, esto está allí. Sí. Con mucho gusto, ¿eh? Ha sido desde los tiempos que Dagoberto vino de estudiar de Brasil y creó Convite. Ha sido un insistir, un hacernos, un recrearnos, un buscar, un beber de la cultura originaria y recrearla. Ahí sale Luis Díaz, Roldán, Xiomara Fortuna, todo este engranaje cultural, musical, José Dulú, Toné Vicioso, Caridad, todo eso está ahí. Ha sido un insistir desde el arte, del de hacer. Existen todas estas playas de intelectuales, Carlos Esteban Davis, el mismo Dagoberto, Andújar, Carlos Hernández Soto, todas estas investigaciones de darnos a conocer que Villamella está ahí, que ahí está la gema de la dominicanidad, que está Samaná, que está San Pedro de Macorís, que está el sur. Estamos aquí y vamos a seguir aquí en este ahora, en este insistir, en este hacer cosas. Y está muy bien de que la pandemia nos obliga a comunicarnos por esta vía, pero yo insisto que estos diálogos hay que hacer una jornada de visibilización de cimarronaje en Villamella, en Guaricano, meternos a los barrios, Mano Guayabo, Palavé, Jaina, San Cristóbal entera, porque hay que llevar este mensaje a la gente para que la gente conozca dónde está enterrado su ombligo. Es sumamente importante que lo hagamos y me agrada bastante que tú hayas hecho mención de ese documento. Ese documento tiene parte de redacción de Dago, de Acción Afrodominicana, de hace 6 años, 7 años, un documento que es viejo. Cada año lo que hacemos es que lo buscamos y lo volvemos y lo rehacemos y lo volvemos y lo llevamos al gobierno. Logramos solamente que Danilo Medina una vez me mandó un mensajero a mi casa diciendo que el documento lo había reenviado al Ministerio de Educación, pero no pasó, de ahí no pasó nada. Mira, perdóname que te interrumpa y sé lo del tiempo. Yo propongo que en los próximos días hablemos de buscar una manera de tocarle la puerta a la ministra de Cultura, la señora Heredia, y decirle, mire, todo este conjunto de gente de la comunidad dominicana está interesada en que hablemos de esto. Ese es un tema central de la cultura dominicana. ¿Están ustedes dispuestos a coger ese diálogo, sí o no? Sea dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Al ministerio hay que tocarle la puerta y hacerle ver que nosotros sentimos que para que sea un ministerio que cumpla mínimamente su función, este es un tema con el que tiene que bregar de una manera central.
no se puede posponer más. No hay excusa. Hay que comenzar el diálogo de diagnóstico y de planificación de lo que es el tratamiento de la herencia cultural afrodominicana. Entonces yo lo dejo con esa propuesta. A Gracias, Anthony. Decirle a la gente que mañana nos vamos a juntar por esta misma vía, Zoom, redes sociales, los Facebook nuestros, en la gran clausura de este octubre cimarrón que inició el día 7 con una gran fiesta de poesía y música. El Cantar la Resistencia, Festival de Poesía y Música Afroantillana, que tendrá una participación de poetas de todo el Caribe, de todas las lenguas que componen el Caribe. Vamos a estar ahí dando a conocer lo que escribimos, cómo pensamos, cómo cantamos nuestra poesía. Mañana a las 7 de la noche, y señores, encarecida gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Anthony también por estar, y tenemos pendiente continuar